Este es un podcast que hacemos Agustín Garetto y Milan Jelic, donde buscamos analizar la política, la economía, la cultura, los temas internacionales y los hechos relevantes con una visión de conjunto, reflexiva, analizando tendencias, actores y teoría para entender mejor la realidad, priorizando la calidad de un análisis artesanal por sobre la velocidad y la cantidad. Hola Milán, ¿cómo estás? Hola Agustín, ¿cómo andás? Todo bien, después de unas elecciones que, bueno, marcan un poco el futuro para el país, ¿no? Y sí, por 4 años ahora tenemos un nuevo presidente. Y uno ve los resultados y tiende a decir que era esperable, ¿no? Eso como el diario del lunes, todos somos Gardel. Suena más lógico que el ganador haya sido Javier Milei, llamémoslo el desconocido, que el ganador haya sido Sergio Massa. Podemos decir que se falseó el refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, totalmente. Lo que no estoy tan de acuerdo es si era tan seguro que iba a ganar Milei. De hecho, en los episodios anteriores, como que, bueno, no dábamos nada por hecho. Yo no daba nada por hecho, yo por lo menos, ¿no? No, yo tampoco, pero sí, post elecciones sí, y era lógico. Sí, post elecciones sí. Hay un, hay un videíto muy interesante que hizo La Nación, que si uno busca algo así como los votantes de Milei, hace entrevistas a personas que votaron por Milei entre las PASO y las generales. Es corto el video, está en YouTube. Es muy interesante lo que dicen, ¿no? Y su frustración ante la situación general del país, de estancamiento. Con eso uno diría era lógico, la situación real, los números y demás. Pero bueno, también era lógico pensar que Milei podía llegar a ganar en primera vuelta y al final Sergio Massa fue el más votado en las generales. Fueron, como Sí, dijimos, sorpresas. Cada elección trajo una sorpresa. tal cual, y además, si uno se para y hubiera ganado Massa, diríamos, y sí, es lógico por la campaña, de lo que algunos llamaron la campaña del miedo, eh, que yo no estoy muy apegado a esa frase, porque si es campaña del miedo, del otro lado también era una campaña del miedo, entonces al final, digamos, la campaña. Pero Había un par de afiches, no sé si los lograste ver, en la calle, en algunas grandes avenidas, de Milei, de un lado es Milei o el kirchnerismo, estaba Massa y Kicillof que parecían zombies, todo en gris. Si eso no es la campaña del miedo, que bueno, pero fue así la campaña. fue así. Y no quiero dejar de hacer hincapié en el aspecto de lo desconocido, ¿no? De Javier Milei, que no quiero que se tome como salto al vacío, porque en realidad es un salto incierto, si lo vemos en cuestión de salto, ¿no? Es decir, un salto que no sabemos si hay agua o no en la pileta. Es más que vacío, es incierto. Sabemos muy poco de él justo en un contexto donde buscamos certezas, ¿no? Y valoramos la certeza. Pero quisiera buscarle cierta racionalidad al hecho, tratar de explicar por qué se dio tal fenómeno, es decir, por qué ganó Milei y no lo contrario, por qué, en definitiva, llegamos al desconocido. Y para responder eso propongo la siguiente hipótesis, que es Javier Milei es la síntesis de los fallos de los políticos de las últimas 2 décadas. En otras palabras, Milei es el resultado, es el efecto de los errores de aquellos que querían solucionar el 2001. Como dijimos un montón de veces, Milei, más que hijo del 2001, es nieto. Es la respuesta de la respuesta del 2001. O la reacción a la respuesta, tal vez. Tal cual. Primero detallaron distintos ámbitos de la vida en la sociedad, la seguridad, la educación, el trabajo, la economía, la asistencia del Estado, entre otros. Solo faltaba que estalle la política con mayúscula, es decir, que estallen los políticos, ¿no? Y los políticos no tuvieron mejor idea, para anticiparse esto, que crear.
a Milei. Y este fenómeno los terminó comiendo. Milei, por así decirlo, la propuesta que nació por el vacío de poder generalizado de Argentina, que es algo que venimos hablando un montón de tiempo, En varios episodios. vacío de poder causado por un Estado grande, pero a la vez bobo, que mucho agarra pero poco aprieta, que tiene, por ejemplo, esto es algo que lo quiero, no sé, si el día que me muera, si alguien quiere hacer una tumba, que ponga esto, que tiene un sistema impositivo tan desfachatado como ineficiente. Un Estado que regula mucho, pero en el que reina la anomia. Es algo paradójico, pero bueno, pasa en Argentina. Creo que la mejor expresión para eso es el famoso pescar en la pecera. Porque, ¿qué hace AFIP, ARBA y todas las provinciales? Pescan entre los que están adentro del sistema, que son pocos los que están adentro del sistema. Porque después hay una enorme porción que está por fuera, la anomia que decís vos, y todos los que están dentro de la pecera tratan de estar afuera de la pecera. Porque en el Ujú. mar es más difícil que los pesquen. Sí. Y me pregunto, ¿qué tan desconocido es Milei? ¿Cómo se presentó Milei? Bueno, es algo raro, muy esta palabra que no la uso solamente yo, Alconada Mon también lo hizo creo que para una columna para el New York Times o para El País, que es muy franquestiano. De hecho, cuesta analizarlo a Milei, porque se mueve entre dos perfiles, uno de corte más intelectual y otro de corte más político. No sé si, ahora quiero profundizar con eso, pero no sé si diste cuenta cómo él se presentaba en la campaña, muy fiel a sus ideas, y después de ganar las elecciones, pragmatismo puro, dijo. Sí, incluso el tono que utiliza ahora en las entrevistas post elecciones es claramente distinto del que tenía durante la campaña. Yo diría que durante la campaña, no sé si fue, ¿qué dijiste? Académico y político. Sí, que ahora lo quiero explayar un poco más, intelectual más que académico. Intelectual, ahí está, intelectual y político. Yo creo que él era una mezcla entre intelectual y showman, Sí, porque obvio. capaz que ahora nos sorprende y se convierte en político, pero era un showman, y a mí me gustaría decir muchas cosas respecto de eso. Con el tema del intelectualismo, por así decirlo, o el perfil intelectual, quisiera como ir un poco más a fondo en eso. Los intelectuales son personas especiales, particulares, digamos, ¿no? Que realizan diagnósticos muy buenos, muy certeros, pero que nunca logran bajar a tierra lo que proponen. Y para esto traje como ejemplo Marx. Basta con leer a Marx y observar qué pensaba sobre la sociedad que él llamó burguesa, y es brillante la descripción. Pero su futuro comunista era incierto, le dedicaba poco. Intentaba esbozarlo con uno o dos párrafos al final de sus obras, quedaba muy en el abstracto. Hoy podríamos decir que quedaba a expensas de interpretaciones muy variadas. A esa especie de poca definición del porvenir de los intelectuales le siguen justamente los líderes políticos, ¿no? Estos líderes a veces apoyan en las consignas de los intelectuales, toman esos diagnósticos dados e intentan darle luz a ese enigma que los mismos intelectuales cifraron. Por decir, Lenin hizo del futuro de Marx su propio futuro. ¿Y qué pensaba Marx en pocas palabras? Bueno, que en la historia siempre hubo opresores y oprimidos, que la política no era más que aquella herramienta por la cual los opresores eficazmente llevaban adelante sus objetivos. Y en términos marxistas, el Estado es el aparato por el cual la burguesía escuda su modo de producción y dominación. Había que abolir la dominación y para ello había que terminar con la política. Los líderes políticos marxistas tomaron esto a rajatabla y surgió algo tan raro como desastroso: políticos que querían destruir la política por medio de la política. Podríamos decir que en Milei convive eso. Convive un intelectual revolucionario, o podríamos decirle también showman, y un líder político, pero no sabemos qué parte domina la otra
porque no lo conocemos. La parte del líder político que, aclaro, ni siquiera sabemos si escucha a la parte intelectual. O sea, no sabemos si es una especie. No quiero ponerlo en estos términos porque después puede decir que estoy haciendo diagnóstico psicológico a alguien, pero no. Pero es como cierta bipolaridad, ¿no? Una persona, dos, en el medio de la cabeza de uno. Pero en el medio de esa incerteza, es decir, de no saber si domina el intelectual, si domina el líder político, el desconocido se sentará en el sillón de Rivadavia dentro de muy poco y nosotros estamos en el medio. Es lógico que producto de la desilusión de los políticos pasados, ahora se le confíe el poder a alguien que parece que nada tiene que ver con los problemas endémicos que aquellos políticos pasados decían querer solucionar. En definitiva, para hacer un poco de juego con la campaña, viste que ha tenido muchos tintes bíblicos, esta cuestión de la fuerza del cielo, macabeos, etc. Milei no es fariseo ni escriba, por qué no confiar en él? Vos dijiste, estamos en el medio nosotros. Lo que debería estar en el medio entre el académico, teórico y el político es un programa de gobierno. También lo hemos mencionado muchas veces. Esa bajada a tierra de las ideas para poder llevarlas a la práctica es un programa de gobierno donde se explica con toda claridad cómo se va a llevar a cabo lo que uno piensa. Eso no lo tiene. Lo dijimos muchas veces, no lo tenía Massa, no lo tiene él. Ninguno de los que se presentó a las elecciones tenía eso. Ni los que quedaron en las PASO, ni los que quedaron en la general, ninguno de los dos que llegó al balotaje. Ese programa de gobierno es central para después poder ejecutar bien tus ideas intelectuales. Y algo de lo que no vamos a hablar hasta el 10 de diciembre es de nombres de ministros y demás. Pero sí podemos hacer una pequeña mención de algo de lo que se está viendo de este pragmatismo que él dice tener a partir de que ganó las elecciones. Y me está confirmando de que no tenía ningún programa, porque algunas cosas que eran grandes consignas tal vez no se terminan cumpliendo o ya se pusieron en duda. De eso vamos a hablar bien en profundidad después del 10 de diciembre, con nombres, con estilos de ministros y demás. Pero todo esto demuestra claramente que programa no tenía. Tenía No. una lista de consignas, como todos que arman una listita de buenas intenciones, basados en excelentes, iba a decir. Vamos a decir, muy buenos diagnósticos, no excelentes, muy buenos diagnósticos. Como dijiste que Marx también tenía buenos diagnósticos, te agrego otro más, íntimo de Marx, Engels. Hay un libro muy bueno de él que es La clase obrera en Inglaterra, donde describe la vida de los irlandeses en Manchester. Es muy bueno ese libro, en donde explica todas las penurias que vivía la gente en la época de la Revolución Industrial en Inglaterra, muy parecido a lo que sería una villa miseria en Argentina hoy. Y es un gran diagnóstico, muy acertado. Como también son acertados los diagnósticos que vienen desde el otro lado, desde la derecha, de los liberales, pongámosle el nombre que querramos, a esto de el Estado cobra demasiados impuestos, nos asfixia dentro de la pecera, los que estamos dentro de la pecera, etc. Son todos grandes diagnósticos, pero no te dicen cómo van a solucionar. Tal vez esbozan una idea de qué es lo que les gustaría, pero ¿cómo? ¿Qué es el programa de gobierno? Nada. No, obvio. Es que podríamos decir que Milei tenía un programa, si lo queremos poner en esos términos, de cómo ganar una campaña, más que Eso de seguro. cómo Y fue gobernar. bastante, claramente fue muy eficiente y muy eficaz. Pero ya pasó el fervor electoral, ya pasó la campaña más larga de los últimos años y más devastadora, que de hecho en esta semana, al día después de la campaña, he escrito para Perfil una columna sobre esta campaña, la que la denomino Total. Sí, muy buena, muy recomendable. Búsquenla. Pero hay algo interesante,
esto que se tome con pinzas, ¿no? Que Milei no se encuentra con una bomba y eso que podría sonar esperanzador se desvanece cuando vemos que se encuentra con una situación ya explotada. El quilombo no está por venir, el quilombo ya está. Ahora solo basta o resta administrarlo. Y uno lo puede administrar bien o mal. ¿Cómo administrar un desastre cuando las herramientas para administrarlo supuestamente son las culpables del desastre? Eso es un gran desafío que va a tener que resolver. A partir del 10 de diciembre, como dijimos, habrá un nuevo gobierno con todo lo que eso significa y deberá, por lo menos en los próximos 2 años, antes de las legislativas del 2025, administrar la sociedad explotada sin mucha fuerza política. Que veremos cómo lo hace. Y ahí es donde se va a tener que ver la parte política o la del político, que yo digo que antes no tenía, en esa dualidad de intelectual y otra cosa. Hace un rato yo dije, esa otra cosa para mí era un showman. Y lo ratifico, porque terminó la campaña. Bueno, ahora hay que gobernar. Desde que asuma va a haber que gobernar. Perfecto. Ahora, ese showman vendió una cosa. Y lo hemos hablado con vos ahí fuera de micrófono, lo he hablado con mucha gente estos días, ¿no? Ni bien ganó la elección, empezó a mostrarse de otra manera. Más serena, más tranquila. Que está perfecto, está buenísimo que sea más tranquilo, más sereno. A mí no me gustaba, no me gusta eso de andar peleándose con todo el mundo. Y andar insultando a todo el mundo. Pero lo tomo como, de cierta manera, muchos lo escuchan y van a decir, no, está exagerada, no es así. Bueno, es lo que yo veo. Como un cierto engaño electoral, ¿no? Él vendió sudos de mierda, viejos meados, y así sucesivamente todas las barbaridades que dijo. La casta, casta de acá, casta de allá, casta del otro lado, gana la elección. Y ahora, bueno, no, los viejos no eran tan meados, los zurdos no eran tan de mierda, la casta no era tan casta, ¿no? Y al final, entonces, ratifica algo que un gran amigo, Fernando, siempre me dice, vos para hacerte conocido tenés que tener un quilombito en Crónica y te haces conocido. Y yo siempre le digo, no, el debate de ideas, la política, ¿no? Los grandes intelectuales, las soluciones, el cómo, el programa. Y después de la elección le dije, che, Fer, tenías razón. Se ve que lo del quilombito en Crónica garpaba. Y a mí me deja un poco, ¿no? De sinsabor de el que ganó la elección, la ganó gritando e insultando a todos. Es verdad que hay un clima de época en donde la gente está con ese humor, y eso evidentemente Milei y su equipo de campaña lo supieron leer muy bien ya desde el 2021, ¿no? Este enojo social que hay por todo, rompamos todo, ¿no? Y él como el Joker incentivando a que los que están con ganas de romper salgan a romper todo. Pero, no sé, parecería que por la primera semana no va a romper todo. Entonces vendió que va a romper todo, cosa que no está bien, pero vendió una cosa y ahora va a ser otra. Es un poco para mí un engaño electoral, ¿no? Porque entonces al final hagamos quilombo en los medios, te haces conocido y bueno, después ves qué haces. El vamos viendo de la historia argentina de los últimos muchos años. Sí, que de hecho el vamos viendo fue una categoría con el cual se podía describir al gobierno de Fernández, ¿no? Día a día. Y esta semana, el vamos viendo, parece que es la regla. Tal cual. Sí quisiera hablar un poco de este tema, porque pasó, ni bien ganó o ni bien estaban los resultados, o en realidad me pasó a mí particularmente en los grupos de WhatsApp
y con la gente que estaba hablando. Esta cuestión de que, bueno, no es un presidente peronista, entonces todos le van a poner un palo sobre la rueda. Y sinceramente, al principio por lo menos, yo no creo que organizaciones de la sociedad civil importantes, acá pondría la CGT, realmente le ponga palos en la rueda al futuro gobierno. Creo que Argentina, en realidad estoy convencido de que Argentina precisa respuestas, claridad, y la mayoría de los electores decidieron que esa tarea será de Milei. O sea, por citarlo a Massa, ¿no? En su discurso. Él dijo, bueno, la responsabilidad de dar certezas ahora es del candidato ganador. Vos dijiste, la bomba ya explotó. Y es cierto, estamos mal. Y también es cierto que si la mayoría del arco político de las organizaciones de sociedad civil, como dijiste, con cierto peso y demás, no se ponen de acuerdo, no se ponen los pantalones largos, bueno, esa bomba puede seguir explotando otras bombas más, ¿no? Entonces, digamos, por el bien del país, de la sociedad, ojalá que no sean muchos los que pongan palos en la rueda, porque estamos todos en el mismo barco, ¿no? Sí, y además, en palabras de Pañi, esto él siempre lo sintetizó muy bien. eh, la idea de que hay que dar un rumbo es generalizada porque este sistema ya no da votos. Sí, ni votos, ni respuestas, ni soluciones, ni Pero nada. ya principalmente lo que los políticos necesitan son votos. Ya no te da votos, entonces algo tenés que hacer. Eh, Le llegó la crisis a la casta. Es así. Es así, tal cual. Veremos qué respuesta tienen. Porque, como decía recién, ¿no? Estamos todos en el barco. Y si buscan hundirlo, bueno, también nos hundimos todos juntos. Ahora hay un nuevo capitán del barco. También veremos qué rumbo le da ese. Si empieza, o el timón, a darle para un lado y para el otro, bueno, puede que vayamos para cualquier lado. Y lo más probable es que también muchos en el medio se mareen. Sí, 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 eso sin lugar a dudas. Son tiempos muy difíciles los que se vienen en Argentina. Ya son tiempos difíciles los actuales, ¿no? Pero van a ser un poco más difícil. Creo que la estrategia del próximo gobierno tiene que ser cómo piensa comunicar la situación, ¿no? Me parece que ahí tiene que dar en la tecla, pero bueno, eso ya varían las virtudes que Milei tiene, porque como vos bien dijiste, él vendió algo, lo sigue vendiendo, esta cuestión de cortar los 15 puntos de déficit del PBI, no lo puede hacer en un año, y eso de que los costos lo va a pagar la política es falso, porque no es que la política le cortás el negocio y solucionaste esos 15 puntos de déficit. Eh, Sinceramente, y en eso él en algún momento lo va a tener que sincerizar, es que el ajuste va a recaer en la sociedad, inherentemente. Pero bueno, vamos a ver cómo una sociedad responde, que lo votó justamente para que el costo lo paguen los políticos. Esto yo a Macri se lo quisiera decir, porque yo no lo puedo creer que él en su libro diga, ahora los argentinos aceptan las ideas del cambio como que están más preparados. Bueno, anda y comunicale al jubilado que cobra la mínima que en 2 meses va a pagar una tarifa de servicio como de luz, un 400% más, a ver si acepta la idea de cambio o no. Es como que, bueno, hay que ser un poco más responsable. Sí, vamos a ver qué prioridad le asignan a cada cosa. Eso creo que va a ser central en el programa. Algún programa van a tener que elaborar, o por lo menos en el vamos viendo que vayan desarrollando, qué prioridades le van a asignar a cada cosa. Eh, Recuerdo que el gobierno de Macri estaba muy empecinado con el tema de las tarifas, de acomodar todo enseguida. Eh, Se vio claramente que era la prioridad equivocada, había otros lugares en donde recortar y eso afectó sensiblemente el bolsillo de todos en general, de las pymes en particular y de los más pobres, ¿no? Con lo cual fue una asignación de prioridades totalmente equivocada, por falta de plan, además.
El diagnóstico era correcto, se gastaba más de lo que entraba, pero fue una mala asignación de prioridades. Eso lo iremos viendo a medida que avance el gobierno. Y claramente después del día de diciembre, ¿no? De acá hasta el día de diciembre, que tendremos 2 episodios más, esos, tal como este también, probablemente sean más de análisis global, porque algunas cosas no las van no se van a definir hasta el 10 de diciembre. Decías de la comunicación, ¿no? Empezaron a comunicar a través de Twitter al estilo americano, parece más House of Cards que, que políticos argentinos, cómo comunican. Pero bueno, en su primer comunicado dijeron hasta el 10 de diciembre no va a haber nombramientos. Después en el medio salen todos ellos mismos a tirar nombres. En el medio hay una rosca. Si la rosca cotizaba en bolsa, dijimos después de las generales, bueno, ahora están rosqueando por todos lados, cooperaciones de prensa, nombres que van y que vienen. Hay que esperar un poco, hay que tranquilizarse, no hay que dejarse marear por el urgente y la primicia y último momento, ¿no? Breaking news. Hay que tranquilizarse un poco. El día a día de todos nosotros sigue y dejemos que se organicen y después iremos debatiendo si una vez organizados lo que hacen mejora nuestra vida o la empeora o queda ahí como estamos ahora ya explotados. Tal cual. Volviendo a lo primero que dijiste, esta cuestión de que, bueno, los próximos episodios van a ser más de análisis global y no tan puntual. Y sí, el vamos viendo también nos afecta a nosotros, eso sin lugar a dudas. Es así, lamentablemente. Es un fenómeno nuevo. Eso también tiene sus cuestiones. Creo que es un gran error si no cambiamos las categorías con las cuales habíamos analizado los políticos anteriores, porque este paquete nuevo trae cosas que todavía no estaban tan formadas en los paquetes anteriores. Yo te lo había dicho en off, esta cuestión de que me parece a mí que a mi criterio es lamentable, pero bueno, otros pueden tener otra visión, que parece que la política se twitterizó, la discusión política se twitterizó, es impresionante la desinformación que se maneja, lo gratis que es opinar, muy gratis y muy líquido. Parece como hoy leer la discusión política es igual que si entras a Twitter y ves las cosas que se dicen. Claro, por eso no tiene mucho sentido hoy, hoy estamos grabando un día viernes, 24 de noviembre, hoy decir algo sobre un posible, no posible ministro y que después el lunes que viene sea todo distinto, eso no tiene ningún sentido. Hasta que el nombramiento no está en el boletín oficial, esa persona no es ministro. Y nosotros, desde acá, desde Craft Courier, que siempre hemos tratado de, cuando concebimos esta idea, este concepto, de basarnos en noticias reales, comprobables, certezas, hechos reales sobre los cuales opinar y debatir y analizar. Bueno, por eso es que vamos a evitar hacerlo, fieles a la premisa de cuando ideamos esta Sí, que propuesta. de hecho si nombran un ministro el 10 de diciembre y el 17 de diciembre lo vuelan, que no es algo muy raro. Si no, fíjense en la historia de Puede López pasar. Murphy. Sí, puede pasar. Bueno, eso muestra algo, ¿no? Analizar eso de que ponen un ministro y lo sacan oficialmente, algo hay. Y vale la pena analizar eso. Eso sí. Pero bueno, mientras tanto, la danza de nombres que valen entre ellos. Que después nos comuniquen lo oficial y ahí haremos el análisis pertinente. Y en el mientras tanto, vamos viendo qué es lo que hacen. Tal cual, vamos viendo, para bien o para mal, esto no terminó el domingo pasado de las elecciones.
ni terminará el 10 de diciembre. Esto continúa. Podemos decir que se terminó una temporada de esta serie dramática, cómica, hasta de terror, pero basada en hechos reales, que es la situación de Argentina, para estrenarse otra temporada. La desventaja es que no tenemos una reseña, una opinión de la serie. Es decir, no tenemos a nadie que nos anticipe si vale la pena seguir mirándola o no.